Bueno, pues tenemos aquí una avería muy curiosa. Y esto en parte os lo cuento para que veáis un poco las consecuencias que pueden llegar a tener el que cuando nos traen un coche el cliente no nos diga toda la verdad como es en este caso. Quedaos un poco más y os lo explico. Sí, lo que os contaba. En este caso se nos presenta un cliente en el taller con un fallo en el motor, con ralentí inestable, el coche iba fatal. Lo que hacemos es diagnosticar sobre todo porque pensamos que puede ser un problema de combustible, de algún regulador o algún elemento de la inyección. Entonces hacemos las pruebas pertinentes con la máquina de diagnosis y vemos parámetros, podéis ver aquí, vemos que hay un problema en la regulación de combustible. Revisamos una fuga de combustible que también tenía en el filtro de gasoil y bueno, con toda esta información recolectada, pues empezamos a sacar conclusiones. Nos da por abrir el depósito de combustible, donde se echa la gasolina, y lo primero que hacemos es una prueba muy sencilla que es la del olfato. Olemos un poquito qué sale por ahí y nos da un poco el trucillo de gasolina. En un coche diésel. Ya sabemos cuál es el problema, ahora hay que saber hasta dónde alcanza la avería. Y en este caso parece serio. Llamamos al cliente y cuando le empezamos a contar un poco la historia, pues parece que ya se arranca diciéndonos un poco la verdad y es lo que le hemos comentado. Nos hubieras ahorrado muchísimo tiempo en diagnosticar porque sabríamos cuál es el problema. Y solamente nos tendríamos que dedicar ya a otra cosa y a resolver el problema. Con todo y con esto, vemos que incluso el orificio donde se echa combustible está completamente dañado, pero ya no sabemos ni por qué. No lo entendemos. Y hasta ahí ha llegado ya un poco la conversación porque el cliente pues ya tampoco nos quería contar mucho más sobre el tema. Y esto también nos explica un poco el por qué el filtro de combustible venía perdiendo gasoil a chorro. Y es que la gasolina es otro componente distinto al gasoil, es más inflamable y las juntas tóricas que no están preparadas para aguantar gasolina en vez de diésel, pues se dilatan y en este caso pasa lo que está pasando aquí. Así que la moraleja de todo esto, cuando llevéis el coche a vuestro mecánico, es que le contéis todo lo que se os ocurra y todo lo que notéis en el coche, incluidos los ruidicitos típicos, que todos ya no sabemos, pero que también es importante para que el mecánico empiece a coger un poco la onda y sepa por dónde van los tiros. Y nada más. Así que hasta el siguiente vídeo. Y os recuerdo que si os gusta el contenido, le des a un like, que a nosotros nos ayuda muchísimo a continuar con el canal. Gracias y adiós hasta el siguiente vídeo.